Cuando, cuando salió la reforma constitucional del 2008, que ya la conocíamos desde el 2007, pero cuando sale la reforma constitucional del 2008, en el artículo 19 constitucional, eh, yo me atreví a escribir tempranamente, creo que al día siguiente, que oficioso no era obligatorio. Las mamás son tremendamente oficiosas y asumen obligaciones, pero puse alguna vez el ejemplo de los médicos que hacen visita oficiosa, ¿no?, a los pacientes y que a veces dejan a unos por otros porque no es obligatorio. Y entonces me atreví a leer con mis propias palabras el artículo 19. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio, etcétera. Un artículo que desgraciadamente podríamos analizarlo acá, se ha vuelto a reformar y a reformar para agregarle más delitos, para que el juez no tenga más que ni pensar, sino simplemente ordenar la prisión porque le está mandado por la Constitución política. Una, una discusión que tuve con una serie de jueces que decía, ya no tenemos ni que justificar, ni fundar, ni motivar porque la Constitución política nos permite la prisión preventiva oficiosa porque es un mandato, debo cumplir con el mandato constitucional. Yo me atreví a decir que el juez ordenará la prisión preventiva cuando otras medidas no sean suficientes. Y era lógico que si había una medida que fuera suficiente, ¿por qué teníamos que aplicar la prisión preventiva oficiosa? Dos conceptos que para mí eran importantes. Si no estamos en los supuestos de la Constitución política, del artículo 19, y si había otras formas de asegurar la sujeción al proceso, ¿por qué teníamos que ordenar prisión preventiva oficiosa si lo oficioso no era obligatorio? Y sin embargo, hoy es obligatorio y para muchos jueces, desgraciadamente, también la prisión preventiva justificada termina siendo obligatoria y sigue siendo un mandato, no solamente de la prensa, del escándalo, del pueblo, del que dirán, del miedo, del terror, de la obediencia al Ejecutivo, etcétera. Me parece que si los jueces visitáramos más las cárceles donde están nuestros detenidos privados de libertad, posiblemente pondríamos menos prisiones preventivas oficiosas. Si los jueces experimentáramos el daño que se produce en una persona privada de libertad, posiblemente dejaríamos en libertad a todos. Tenemos que seguir el ejemplo del presidente de El Salvador, me parece que no. Cuando una persona como el presidente de El Salvador aplica la privación de libertad al modo como lo hace el actual presidente, tenemos que reconocer que ha perdido humanidad. No tiene capacidad de entender al ser humano, sino que lo está viendo como una bestia que debe estar encerrado en una celda. Y entonces ya no tenemos capacidad de comprender a la persona, ni tampoco el tiempo para entenderla. Muchas gracias.